Bien. A ver, cuéntenme, ¿qué pasó? Sí, Anabel. Oigo. No se Bueno, yo despierte en porque está realidad, mutada. Sí. yo en realidad digo, dudas no tengo. Debo de tener miles, pero quiero decir que no se me manifiestan. Ahora, estuve estudiando todo el fin de semana y sí, yo sigo con mi manera de pensar de que el alfabeto tiene mucho que ver con los jeroglíficos y que además con el trayecto de los comerciantes, de los culturales, de lo que sea, de los artistas que andaban de pueblo en pueblo en esa época, todo se fue unificando, ¿no? Hasta que surgió de repente la letra árabe, surgió el griego y todo eso. A ver si estoy en un error muy grande. Eh, a ver, eh, ¿cómo les digo? Mi intención en realidad fue que ustedes supieran que del Sinaí en la época del Reino Medio, que es la que estamos terminando de estudiar, que ya terminamos de estudiarla en realidad, la terminamos el año pasado, en el Sinaí, en la península del Sinaí, en las minas de turquesa, se encontraron estas nuevas formas de escritura que se conoce como el alfabeto proto-sinaítico. Cuando se designa algo que es nuevo o que no está totalmente configurado, se le agrega eso antes, que tiene un nombre que no me acuerdo en este momento, que dice proto. Por eso no es un alfabeto como tal, sino que es una proyección, digamos, de alfabeto o algo que está formándose. Mi intención era esa. Si bien ustedes dijeron, cuando yo les pregunté, ¿de dónde surge nuestro alfabeto? La mayoría de ustedes dijeron de los jeroglíficos egipcios. Quiere decir que sabían y no me contestaron directamente de los fenicios, algo sabían. Lo que yo les quise mostrar es cómo se había llegado a ese conocimiento. ¿Tá? No se llegó a ese conocimiento de la nada. Se conoció gracias a los descubrimientos en estos dos lugares, particularmente en las minas de turquesa del Sinaí. ¿Tá? Es ahí donde se encontraron hace más de 100 años ya muestras de este nuevo alfabeto, de esta nueva forma de escritura. En esta época, o sea, estamos hablando del 1800, por supuesto que los egipcios no eran los únicos que sabían escribir. Estaban todas las civilizaciones de Mesopotamia que tenían su propio sistema de escritura basado en los caracteres que ya les mostré la foto a ustedes, que eran los... ¡Ay, se me fue la cabeza! Bueno, se me fue. Ah, bien, alguien que me dé una... Cuneiformes. Los cuneiformes. Muchas gracias, Susana. Cuneiformes, Muchas gracias. Los cuneiformes y había otros pueblos que tenían su propio sistema de escritura, como por ejemplo los cretenses. El sistema de escritura cretense, que también se le llama jeroglíficos, no se ha podido descifrar aún porque no hay con qué compararlos. En realidad, lo que sucedió con los caracteres egipcios es que hubo algo con qué compararlo y entonces ahí es que se pudieron descifrar, ¿tá? ¿Qué pasa entonces en el Sinaí? Se da una conjunción de culturas, no digo civilizaciones, ¿vieron? Yo hablo de culturas porque los cananeos no eran una civilización como tal, no habían llegado a desarrollar una civilización tan compleja como los egipcios. Y se cree que las personas que trabajaron en las minas del Sinaí eran prácticamente iletradas. ¿Por qué digo prácticamente? Bueno, porque si ahí se encontraron algunos signos de escritura, no eran totalmente analfabetas. O sea, podían haber desarrollado algún tipo o sea, de hecho llegaron a desarrollar este tipo de nuevo alfabeto. ¿Está? Es ahí donde entra en el estudio de la civilización egipcia el tema del alfabeto
Después, cómo se fue dando los cambios hasta llegar al nuestro, bueno, eso es cuestión de los lingüistas. Yo no les voy a dar a ustedes una clase de eso porque es lo más embolante, a mi modo de ver, que puede haber. Y además es sumamente difícil porque hay que hablar de los sistemas de escritura, de la lengua hablada, de la lengua escrita, y un montón de cosas que podemos pasar por alto. Lo que sí es importante es esto, que gracias a ese intercambio cultural que se dio en Egipto durante el Reino Medio, surge este nuevo alfabeto. ¿Cuáles fueron las características? Muy similares a los jeroglíficos. O sea, una de las cosas que yo les marqué fue, no escribían las vocales, ¿tá? Y eso se mantuvo inclusive hasta en el alfabeto fenicio, que tampoco escribía las vocales. ¿Por qué? Porque son lenguas que tienen otro tronco lingüístico, son diferentes a las nuestras. Son las llamadas lenguas euroasiáticas, que pertenecen el egipcio antiguo, el moderno idioma árabe, el hebreo y otros muchos más de toda la zona africana y del Asia Menor. Entonces, ninguna de esas lenguas escriben, como nosotros, las vocales. Incluso los fenicios tampoco escribían las vocales. Todo ese devenir surge justamente en este alfabeto sinaítico, que se llama proto-sinaítico para diferenciarlo del proto-cananeo, que es un alfabeto que surge después, inspirado en los caracteres encontrados en el Sinaí. ¿Por ahí me van siguiendo? Sí. Ya. Entonces, ¿qué sucede? Eso es la historia, ¿no? Yo estoy contándoles a ustedes la historia de las bases de última más lejanas de nuestro propio alfabeto, ¿está? Porque, digo, los egipcios tenían tres formas de escritura. Ahora vamos a ver una presentación cortita que yo hice para repasar un poco eso de los jeroglíficos y porque además hay mucha gente nueva que no estuvo cuando yo di jeroglíficos, ni siquiera cuando di la clase abierta el año pasado. Entonces vamos a repasar, porque de todas formas está bueno siempre tener en consideración eso de la lengua escrita egipcia. Pero recuerden, las lenguas son diferentes a las nuestras, las del español, que proviene del latín, el griego, etcétera, tienen un tronco común que es el tronco indoeuropeo, ¿tá? Que viene de las estepas de lo que es hoy Rusia. Este es otro tipo de tronco lingüístico. Tronco lingüístico tiene que ver con aquello de, digamos, una especie de lengua madre de la cuales derivan muchas de las lenguas actuales. ¿Está? ¿Está claro? Ujú. Bien, tiene su dificultad, sí, no es una cosa que se hable generalmente. No vamos a encontrar un documental que hable de todo esto porque acá no hay tumbas, ni tesoros, ni faraones, ni momias. Acá hay gente común y corriente que inventó su propia forma de escritura de última. Y esa escritura nace en el deseo de dejar por escrito oraciones a sus dioses. ¿Ah? Porque vamos a aclarar algo, los cananeos, por más que no suenen mucho de la Biblia, eran un pueblo que tenía una religión que no tiene nada que ver con la hebrea. Eran, era otra religión que creían en otro tipo de dioses, pero se vieron en la necesidad de escribir sus propias oraciones en su idioma. ¿Y cuáles usaron como base? ¿Qué alfabeto o forma de escritura tomaron como base? Los jeroglíficos egipcios, porque eran los que tenían a mano. Entonces, a partir de eso y de lo que yo les dije, aquello de tratar de hacerlo por el sonido de las palabras, que se llama, bueno, disculpen, pero me olvidan algunas palabras. Fonética. Fonética, muchas gracias. ¿Quién lo dijo? Sí, Beatriz, me imagino. Acrofonía se llama, o sonido inicial. ¿Ah? Ellos usaron eso, que es el sonido inicial de una palabra, ¿tá? Que conocían la forma en que se escribía, para adaptarlo a su propio idioma. ¿Nos resulta difícil? Sí, nos resulta difícil porque nosotros lo tenemos todo ya hecho. Nosotros no tenemos que andar tratando de hacer una nueva forma de escritura a partir de las que conocemos.
pero para aquel momento, si estamos pensando que eran mineros, es bastante interesante. Era gente que no tenía un grado cultural de ninguna especie, entonces usaron mano de lo que tenían allí, o sea, la escritura de los jeroglíficos egipcios, porque no se olviden que los jeroglíficos eran la lengua de los dioses, era la forma de escritura que los egipcios tenían para escribir sus propias oraciones, ¿tá? Es por eso que ellos usaron los jeroglíficos y no las otras dos formas de escritura egipcias. Decime, Beatriz. Eh, Capaz que también le hicieron, porque como no sabían escribirlo, o sea, no tenían noción, lo escribieron como los niños. Hicieron todo esa oración que quisieron poner como si fueran niños, porque viste que está como también, ¿cómo que Mal se llama? escrito. Mal escrito, Mal está escrito. eso. Sí, Claro. o como también pienso como un lunfardo también, Sí, capaz bueno, que no, no, utilizaron, no lunfardo en sí, no quise decir lunfardo, quiero decir como que inventaron algo también, digo yo, por lo que tú estás hablando, sí, esa sí, unión ahí va, de, adaptaron algo, claro, la forma de escritura de una lengua totalmente diferente a la de ellos, a la propia lengua. Decime, Susana. No, yo lo veo como los grafitis, como si fueran grafitis esos, como vos ves a veces grafitis actualmente, que de repente no está todo escrito con palabras, pero es decir, como que ellos hicieron lo mismo en esa cueva. Claro, sí, claro, ellos quisieron además comunicar están. algo, Claro, ¿no? además estamos hablando de símbolos, no letras, Ujú, ¿ah? Y no, menos que menos letras fonéticas. ¿A qué me refiero con signos? Perdón, se llama signos a todos. ¿A qué me refiero yo cuando hablo de signos fonéticos? Que son los que hablamos nosotros. Cada uno de nuestros signos lingüísticos, o sea, de nuestras letras, son fonemas. O sea, lo que yo digo es el sonido de la letra. Eso es un fonema, ¿está? En ujú, contraposición con lo que hacían los egipcios que escribían ideogramas o pictogramas, o sea, dibujos o ideas enteras, no una letra de una palabra, en que escribían en un símbolo o en un signo la palabra o el concepto entero. Y ahí está la dificultad más grande, ¿no? ujú. Por eso es que se llaman de pictogramas. Es como si yo para designar la palabra casa dibujo una casa. Para designar la palabra ojo dibujo un ojo. O para hablar de la vista también escribo un ojo. O la acción de mirar y también escribo un ojo. Pero es el mismo signo para tres cosas diferentes, ¿vieron? Sí, ¿Quién levantó la mano? ¿Beatriz? no, 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 Ah, me no, pareció que sí. ¿Está? O sea, ¿cuál era la facilidad que tenían los cananeos o quienes estuvieran ahí? Bueno, que su alfabeto, digamos, tampoco, su idioma tampoco notaba las vocales, que fue la dificultad que tuvieron los coptos para escribir el alfabeto copto. Y ahora vamos a ver eso. Porque en realidad ellos tuvieron que adaptar los sonidos del griego a la lengua egipcia que había transmutado con el correr de los milenios. ¿Ah? Pero ahora eso lo vamos a ver ahora. Bien, entonces lo que quiero que tienen tan claro, más allá de todo esto, es que hubo una herencia. ¿Ah? Nuestro alfabeto tiene en su herencia caracteres jeroglíficos, donde se encontraron, bueno, en el año 1800 a.C. en la zona del Sinaí. Eso era lo que yo quería apuntar. Pero obviamente las explicaciones a veces son difíciles de dar y cuando uno tiene por escrito, que yo les mandé el PDF, ahí leyéndolo quizás se les aclaró algunas cosas y sobre todo pudieron seguir investigando. Hubieron muchas personas que investigaron esto, ¿verdad? Yo nombré dos o tres nada más, pero hubieron muchos más y que aportaron mucho más a todo esto. Bien, quedó un poco más claro el tema, ¿sí? ujú, sí. Está. Sobre todo por los compañeros nuevos o gente que ha estado faltando mucho, las preguntas que surgieron en el chat, o sea, como que
me pareció que estaba bien retomar. No nos corre nadie, así que podemos hablar de esto siempre y cuando haya interés o haya dudas. Em, bien. Hay otra cosa importante fue que estos nuevos alfabetos sintetizaron la cantidad de signos que usaban los egipcios, ¿verdad? Los hicieron mucho menos, que en realidad los sistemas de escritura lo que tendieron a hacer con el correr de los milenios fue a sintetizar y en cuanto a cómo escribían, estuve leyendo que era muy común que se rotaran las letras, o sea, que se cambiaran de dirección. Por eso terminaron, por ejemplo, si yo le subí algunas fotografías, ahora no me acuerdo cuáles. Si las comparamos con el alfabeto nuestro, vemos que cambiaron de posición. O sea, unas estaban hacia abajo y terminaron estando hacia arriba. Es muy común en la evolución de la palabra escrita eso. Eso fue lo que leí, ¿tá? El cambio de dirección, digamos, de cada letra. Es más bien, o para hacerlo más sencillo, para hacer el trazo más sencillo, para hacerlo más rápido, para hacerlo más fácil, ¿tá? Porque no todo el mundo tenía piedra en donde anotar un dibujito. Por eso también la escritura egipcia hay tres y no una sola. ¿Tá? Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta acá o está bien? Sí, a ver, Sí, qué pregunta. decime. Sí, ¿me oyen? Sí, te ¿Me escuchamos, oye? sí. Sí, sí, No, tú dijiste que el lenguaje latino proviene de indoeuropeo, sí. pero no es alemán el indoeuropeo, no es ario, no es Sí. de otra naturaleza. Es de todas las lenguas europeas el indoeuropeo. O sea, es la madre, por decirlo de alguna forma, sí. Pero Todas eso las de no lenguas pronunciar, europeas, inclusive algunas lenguas indias o hindúes, como le quieras llamar, como por ejemplo el sánscrito, provienen del mismo tronco lingüístico. Todas están emparentadas entre sí, aunque suenen diferente, aunque se porque escriban sí, porque diferente. justamente la alemana, la inglesa y eso tienden a no pronunciar las vocales, ¿verdad? Por lo menos creo que lo tengo. Y las latinas las pronunciamos con mucha claridad, las Sí, lenguas. Y el origen es el mismo igual, sí, proviene el sí, mismo origen. exacto. ¿Y cuándo se diferenciaron en ese aspecto? Este, De que las vocales son bien pronunciadas, son muy pronunciadas en las lenguas latinas y tienden a, a no pronunciarse, digo, en las alemana, inglesa, y todas esas, ¿no? Sería que por- tuvieran. bueno, eso no lo sé. Lo que sí sé es que el latín propiamente dicho, que dio origen a las lenguas modernas como el español, el italiano, el portugués, Esto, etcétera, sí, etcétera, el latín es distinto a las lenguas germánicas. Que claro, las claro, lenguas germánicas, por ejemplo, están muy emparentadas, las lenguas germánicas como tal, no solo el alemán está muy emparentado con el inglés, claro, porque sí, los pueblos, o sea, a ver, ¿cómo te digo? Las tribus germanas que tenían un idioma en común, todas, que eran las que habitaban por fuera del Imperio Romano, eh, no te olvides que al finalizar el Imperio Romano se distribuyeron por la mayor parte de Europa, ¿tá? Lejos de las fronteras del Imperio Romano, pero algunas, como por ejemplo los anglosajones, ¿tá? Que eran tribus sí, germánicas, ingresan a lo que es hoy Inglaterra y desarrollan su propia lengua, ¿tá? ah, Pero que tiene sí, mucho que ver con el alemán, porque tiene la misma raíz lingüística, pero de todas maneras todas están emparentadas a partir de este gran tronco que se llama euroasiático. Eurocidad. Muy bien, muchas gracias. Y hay cosas que no te las puedo responder porque directamente no las sé, pero bueno, eso es No, lo que es sé. muy sutil todo esto, hay que remontar, yo qué sé, hay que ¿Eh? remontarse. Es Sí, muy, muy específico, hay que remontarse quién sabe a qué para poder darnos cuenta de cuándo se produce que las latinas usen vocales y las otras no, sí. y las otras no, ¿no? Y es como vos decís, es muy específico y eso Muy ya específico. escapa de mi conocimiento. Susana, decime. No,
Lo que por pasa favor. es que, por ejemplo, es lo mismo que si vos hablas del español de Castilla, no tiene nada que ver con el nuestro. No, Es decir, los idiomas son vivos, es decir, cambian permanentemente. Inclusive, Bien. si vos agarrás a un hijo o a un nieto y mirás cómo ellos se expresan y cómo escriben y todo, y sobre todo ahora con los celulares, ellos van cambiando todo lo que nosotros de repente hablábamos. Yo lo veo con mi hija, que yo escribo todas las palabras completas cuando me comunico con ella, y ella me Ah, escribe unas completas y otras no. Es decir, mira. eso te demuestra de que eso es cambiante, sí, ¿entendés? No claro, es determinante. Yo lo que entiendo de Andrea, lo que quiere decir es que el origen de Mm. la forma en que los humanos empezaron a comunicar viene de ahí. Inclusive si Sí, vos ves sí. los finlandeses, los dinamarqueses, todo eso, ellos utilizan muchas más consonantes todas seguidas y de repente aparece alguna vocal. sí, 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 sí. Si vos mirás de repente los nombres, cómo se llaman o cosas, sí, si ves una película y vos ves que tienen como, no sé, 4 o 5 consonantes seguidas y de repente aparece una vocal cada tanto. Quiere decir que Sí. eso, en un principio también se deben haber comunicado todos solo con consonantes y después se fueron mezclando los pueblos porque, sí, y ellos fueron agregando de repente unas vocales y eso. sí, Son como cosas que son sí, las formas de comunicarse de las personas que van No, no, modificando todo. sí, no, y exacto. los diferentes dialectos, ¿no? También, digo, pero Claro, a mí me queda eso de las vocales, me queda como una cuestión. Yo quiero aprender inglés y la pronunciación que yo puedo lograr no tiene nada que ver con la pronunciación de un americano. Y he observado que ellos no las destacan las vocales. Y para nosotros es fundamental, la vocal Sí, nos da claridad en el idioma. Y queremos pronunciar tres consonantes seguidas y no las y no distinguimos. podemos. Claro. Bueno, los egipcios tenían una forma de escribir varias consonantes juntas Mm, a través de estos símbolos, porque ellos no es que no conocieran las vocales, las conocían, por supuesto, y las pronunciaban, no las escribían, que son dos cosas diferentes. Como ah, tampoco escriben las vocales, el hebreo no la escribe y tampoco escriben las sí. vocales el árabe. El árabe tampoco escribe vocales, Tampoco, pero no es que sí, no las sí, pronuncian, no las escriben. El por qué lo desconozco. Como vos decís, es muy específico sí, sí. para mis pocos conocimientos. Pero bueno, No, bueno, creo que creo que vieron el por qué yo traje a colación esto. Vieron que, a ver, yo sé que no nos cambia el mundo, pero quizá la percepción de algunas cosas, o por ejemplo, como yo digo, enfocarnos en lo más desconocido, ¿no? En lo menos sabido, para ampliar el bagaje cultural. Porque de última venimos a aprender eso. Venimos a ampliar nuestro bagaje cultural, si no, no claro. estaríamos ninguno de nosotros acá. Eh, Bien, y otra cosa que permitió ese tipo de, digamos, alfabetos nuevos fue extender de alguna forma, creo que también dejó la idea Susana o Anabel, culturalmente eh, la, se pasa, la cultura se pasa de pueblo a pueblo y se copia, ¿verdad? Se van copiando, se van adaptando, sobre todo rasgos culturales importantes como es la escritura, ¿tá? Porque es súper necesario que un pueblo sepa escribir, no solamente por la división entre la prehistoria y la historia, es para hacerse conocer, para poder comunicarse, ¿tá? Para dejar por escrito, en el caso de, por ejemplo, los cananeos, las oraciones a sus dioses, o yo qué sé, como las transacciones comerciales, como fue los sumerios, que por eso crearon su propio alfabeto, su propia forma de escritura, y los egipcios que era para escribir su propia historia, o sea, siempre hay un porqué detrás. Y eso es lo interesante, ¿no? ¿Dónde se dio eso? Que muchos dicen que se dio no en la península del Sinaí, que se dio en el Egipto faraónico propiamente dicho, pero bueno, hay mucho que se ha descubierto en los últimos años
y tironean para un lado y para el otro, eso a nosotros no nos tiene que interesar. Si nos interesa entonces de que las, lo que se llaman tribus, está bien dicho, porque eran pueblos eh, que no estaban, que vivían del pastoreo, ¿verdad? Por eso se les llama tribus. Las tribus semíticas o las tribus cananeas, como ustedes les quieren llamar, sintieron la necesidad de tener su propia forma de escritura y la adaptaron de los jeroglíficos. Todo esto va a tener que ver después con los Ixos, porque los Ixos fueron un pueblo de origen semita que a pesar de conocer este alfabeto proto-sinaítico que se llama así por donde se encontró, y que después deriva de otro alfabeto que se conoce como proto-cananeo. ¿tá? Y después los fenicios toman ese proto-cananeo y hacen su propio alfabeto fenicio, que después los griegos lo toman y lo hacen suyo y le ponen las vocales. Los griegos le ponen las vocales finalmente. Ahí está, ¿cómo está que lo sabíamos? Pero tengo ¡Qué que, modestia! tengo que ir pensando en el recorrer de las cosas. Fueron los griegos los que le agregaron ¿viste? Lo dije, sí lo sabía, sí lo sabía. Fueron los griegos los que finalmente le suman al alfabeto fenicio, que no escribía las vocales, como las conocemos nosotros. O sea, en realidad lo que escriben es el sonido de la vocal. Está. Ellos lo que hacen es Qué eso, loco. escriben el sonido de Sí, la sí, sí. vocal. Y no todas a la misma vez. Primero unas y después otras. Después todo. No fueron Muy todas a bien. la misma vez. La primera fue la A Ajá. y después la I. Después vinieron las cerradas. La A, la E y la I fueron las primeras Y y después fueron la O y la U. muy Sí. Es muy bien. interesante para el que le gusta, como dijera mi hija, pero mamá, los historiadores, cualquier cosa les viene bien para estudiar en profundidad un tema. Le digo, bueno, acá hay tanta cosa que... Bueno, ¿vieron? En algún rincón escondido de mi cabeza estaba la respuesta a la pregunta de Julio. Eh, bueno, vamos a ver entonces eso que les preparé para recordar un poco el tema de los jeroglíficos, pero está bien todas estas preguntas, porque nosotros a veces tenemos que salir de las fronteras egipcias y mirar alrededor, qué es lo que estaba pasando alrededor. Si no, no comprendemos exactamente algunas cosas de la civilización. Bien, ¿dónde ando? Porque antes que nada teníamos que terminar de ver unas cositas que estaban. Antes de eso voy a cerrar acá. Bueno, este es el alfabeto fenicio. Ven que son todas consonantes, Ujú. ¿tá? Son todas consonantes. Pero esta letra, este símbolo en realidad, después termina rotando, que es lo que yo les contaba hoy. O sea, termina girando y es lo que es la A nuestra. Aparte es exactamente igual. Esto es una A acostada. La A de nuestro alfabeto está con el piquito para arriba, o sea, está así, esto es un compás. O sea, el jeroglífico del compás se escribía como un compás, como cualquier compás. Simplemente lo que hicieron fueron cambiándolo de posición y dio como origen posteriormente en los griegos la letra A. Bien, Ah, sí. Perdón, pensé que me di cuenta. Bueno, eh, esperen que me perdí yo. Este es un ostracón. Un ostracón es un pedazo de cerámica, ¿tá? Que fue desechada porque estaba rota, pero generalmente se utilizaba la cerámica, se reutilizaba para escribir otras cosas. Como nosotros hacemos con los pedazos de papeles que están escritos de un lado y los usamos del otro lado antes de tirarlos, ¿vieron? Sí. Bueno, los antiguos
también usaban eso. Cuando la cerámica se les rompía porque se caía y se quebraba, no la desechaban, sino que guardaban esos pedazos para escribir cosas. Y en esta cerámica, en este pedacito de cerámica, que fue encontrado en 1976, en- muy cerca del centro del actual Israel, contiene 80 signos escritos en 5 líneas. Acá están una, dos, tres, cuatro, cinco, ¿tá? Difícilmente descifrables, o sea, es un alfabeto que se descubrió en el año 76 en Israel y no se sabe a qué pertenece, por más que han querido sacar símbolos similares a el proto-sinaítico, el proto-cananeo y el fenicio. Hay mucha cosa que tiene que ver con la lengua escrita que, como lo decía hoy, no es muy específico y no a todo el mundo le interesa, pero bueno, para que vean que en esta época, digamos, en los 1800, 1700, o antes del alfabeto fenicio propiamente dicho, habían otros alfabetos u otras formas de escritura. Bien, esta es la famosa esfinge que se encontró en Serabit el Kadim. No se olviden que es el lugar donde está el templo de la diosa Hathor, que los egipcios la llamaban la señora de las turquesas, que era justamente en una zona de la península de Sinaí. Es una esfinge muy pequeña, que está en el Museo Británico y que tiene dos escrituras diferentes, los jeroglíficos y justamente este alfabeto proto-sinaítico. Algunos llaman a la esfinge de Seraí el Cadín como una especie de piedra roseta, ¿está? Porque gracias al estudio comparativo de esas dos formas de escritura pudieron descifrar y pasar en limpio, por decirlo de alguna forma, este nuevo sistema de escritura del Sinaí, ¿está? Bien. em, Alan Gardiner, que yo les mostré la foto la clase pasada, fue el que descifra este sistema de escritura. La esfinge, como les dije, es muy chiquitita, tiene la cara parcialmente rota, le faltan las patas de adelante, y fue descubierta por Petri. ¿Se acuerdan que yo les conté que Petri fue el primero que excavó el templo de Hathor? Él supo diferenciar que era un sistema de escritura nuevo, pero no llegó a más de eso, o sea, o el tema no le interesó o directamente no supo cómo continuar. Bien, es muy chiquita, tiene 23 centímetros de largo nada más, y por lo que se cree es una ofrenda a la diosa Hathor. Como les dije, está en el Museo Británico. Y acá encontramos jeroglíficos egipcios y símbolos diferentes que están acá en blanco, que son los que se ven más, estos que están acá. Alan Gardiner estudió esta pieza en 1916 y supuso que las dos escrituras estaban relacionadas entre sí. O sea que pensó él que simplemente era la traducción de los jeroglíficos en otro tipo de escritura. Él lee los jeroglíficos y lee lo siguiente: Amado de Hathor, señora de las turquesas. Eso es lo que dicen los símbolos jeroglíficos. Entonces él hizo una correlación, lo mismo que hizo eh, ¿cómo es? Champollion. Champollion. Ahí va, lo mismo que hizo Champollion en la piedra roseta, que comparó los textos en griego con el demótico y después pudo sacar, conociendo otra cantidad de idiomas, obviamente, ¿no? Pudo entresacar algunas palabras en jeroglífico. Bueno, lo que hizo Gardiner fue más o menos lo mismo, hizo una comparación, ¿está? O sea, él sabía lo que decían los jeroglíficos, no sabía lo que decía abajo, pero bueno, comparó los símbolos y hizo una especie de transliteración que se llama. O sea, em, puso ¿cómo les puedo decir? Sin escribir en el pizarrón.
en una franja arriba escribió los jeroglíficos, abajo la otra escritura y bueno, trató de asimilar una a la otra. ¿Está? Eso es lo que trató de hacer este hombre, Gardiner. Y ahí él es que puede sacar de contexto, por el contexto, algún nuevo símbolo o signo de este nuevo alfabeto, ¿está? Y lo primero que encuentra, por decirlo así, es el nombre de la diosa Hathor, que él sabía, porque obviamente toda esta gente tenía muchos otros conocimientos, como les dije, ¿no? Él sabía que los cananeos le llamaban a la diosa Hathor Baalat, Baalat, solo que no escribían las vocales tampoco. Entonces, lo que encuentra son solamente tres símbolos, el de la B, el de la L y el de la T. ¿Me siguen, Fabiana? Sí. No, que me quedé con la duda de que él podría haber demostrado eso bien, se había encontrado otra frase con otra traducción, si no, estaba un poco inventando, ¿no? Sí y no, porque no te olvides que estamos hablando de una persona que tenía muchos conocimientos de otras lenguas. Ajá. O sea, no solamente, a nosotros nos parece, sí, sacado de la galera, pero si vos estás hablando de una persona que conocía la lengua fenicia, la lengua hebrea, el árabe, y diferentes alfabetos y diferentes formas de escritura, y que tenía otros conocimientos que nosotros no tenemos en la actual, que nosotros no tenemos, entonces no, o sea, yo le estoy diciendo el camino lo más sencillo. No, no, no. ¿Cómo? Y aparte imagino la desesperación por encontrar otra frase escrita con una traducción. Debe haber sido desesperante esa búsqueda también, ¿no? Claro, en realidad él dijo, bueno, está, esto puede llegar a demostrar que los que trabajaron en las minas habían tenido la necesidad de escribir una oración eh, en honor a la diosa, porque él sabía que Baalat era la traducción de Hathor, porque él ya lo sabía. Entonces, como él ve, digamos, acá, Ah, ya tenía una. Ujú. ya tenía conocimientos previos. Ajá, ajá. Mira, ¿ves? Acá se ve. Este es el jeroglífico que dice amado de Hathor. Mm. ¿Ah? Esto. Acá abajo es el texto alfabético nuevo. Acá. Ujú. Entonces, de acá él intuye que puede decir lo mismo. Entonces ahí busca, como quien dice, coincidencias, ¿tá? Pero Relación. ya conocía el alfabeto cananeo, él ya conocía el alfabeto fenicio. Él lo que hace es tratar de comparar lo que ya sabía con esto nuevo que no sabe lo que es. Ujú, ujú. Ahí está el punto de cómo él trata de descifrar, digamos, qué son estas nuevas escrituras. Sí. Es difícil, para nosotros es muy complejo poder entender cómo es que llegó, pero bueno, vieron que uno siempre dice, ¿cómo hacen los egiptólogos para darse cuenta que eso es tal cosa? Bueno, yo qué sé, porque los tipos saben más que nosotros. Decime, Susana. Y quiere decir entonces que lo que está arriba, el texto ese amado, es lo mismo que está abajo como si fuera en otro idioma, como si lo mismo estuviera escrito en dos idiomas distintos. Exacto, La conclusión que él llegó. exacto, Esto tiene que ser lo mismo que está acá, pero en otro idioma. exacto, Pasa hoy en día que vos ves cosas en castellano y en inglés en todos lados, porque como el inglés se maneja todo el mundo, entonces abajo te lo escriben en el otro idioma. exacto. Era eso. Ta. Él supuso que esto era lo mismo escrito en dos idiomas diferentes. Eso fue la suposición. ¿Qué pasa? Después hubieron otros descubrimientos que le dieron la razón a Gardiner, porque si no hubiera quedado en eso. Pero ¿cómo lo comprobás? ¿Cómo comprobás que realmente esto es así lo que vos me estás diciendo? Bueno, porque unas décadas después se encontraron otros, digamos, escrituras, ¿tá? Otras escrituras. Bien,
Gardiner pensó que el extraño texto que está acá debía de contener la invocación dirigida quizás a una diosa propia de los cananeos. O sea, él piensa eso. La clave la encontró en la inscripción completa del otro lado, que se ve muy mal, de la esfinge, cuyo último signo, la T, se parece a la letra de los alfabetos latino y hebreo. Él hace una comparación. No les voy a leer todo esto porque además está en el texto que yo lo subí en PDF, así que lo pueden leer ustedes. Y traten de, bueno, de leerlo y de comprenderlo. Lo que hace es eso, y encuentra una palabra referida a la diosa que él sabía que era la diosa asimilada a Hathor, encuentra escrita esa palabra. Y es ahí que piensa que la oración tiene que decir exactamente lo mismo. Es como si, como dice Susana, bueno, yo en el inglés identifico la palabra God, Dios, no sé cómo se dice en inglés, God, ¿es? God, Es God, God, ahí va. God. Y my God. abajo, exacto, y abajo está en un idioma que yo no conozco, pero bueno, identifico una palabra y supongo que el otro texto representa lo mismo y bueno, trato de hacer una, digamos, una traducción. Pero bueno, estamos hablando de justamente dos idiomas que tienen similitudes porque las dos escriben las vocales. En este caso, él hace lo mismo en dos idiomas que no escriben las vocales. O sea que en realidad no es tan disparatado lo que estamos diciendo nosotros. Decime, Susana, Es lo mismo que la piedra roseta esa que se lo mismo. descubrió, que estaba escrito en latín, ¿no? No era en latín, En griego En antiguo. griego. griego, y arriba estaba en egipcio, digamos, Claro, egipcio y griego. Entonces, el mismo razonamiento. el Esto mismo. es como que lo escribieron para que lo entiendan dos, digamos, dos, y el extranjero, digamos. Claro, Que lo sí, sí, tal cual. Sí, sí. Es así, es lo mismo, Es siempre lo así. mismo. Él siguió Ay, la misma línea de pensamiento que Champollion, ¿ah? Mm, mm. Solo que tenía dos escrituras, dos frases solamente y no un texto larguísimo, porque Champollion tenía todo un texto enorme con jeroglíficos, otro texto enorme con demótico y otro texto un poco más chico en griego, pero él sabía leer griego, el demótico era muy similar al copto, por lo tanto lo supo leer porque sabía copto, sabía asirio, sabía, yo qué sé, un montón de idiomas y ahí es que pudo lograr, digamos, leer los jeroglíficos. Pero no solo tuvo la piedra Rosetta, sino que tuvo unos pocos años después el acceso a otro monumento, que se nombra muy poco en realidad, que era la parte de abajo de un obelisco que está en Inglaterra, donde el texto estaba escrito en dos idiomas, en jeroglíficos y en griego, porque era de la época de los Ptolomeos. Entonces él, con esos dos textos, logra descifrar los jeroglíficos. Pero no, no fue solamente con la piedra Rosetta, fue también con otros. Sí, Cecilia, no te preocupes, sí, después está todo grabado. Anabel, ¿querías hacer una pregunta? sí, el asunto que pienso es que la época de la piedra Roseta sería cuando empezó la época ptolomeica también. No, la piedra Rosetta fue escrita en la época tolemaica. La trajeron ellos. No, 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 no. La piedra Rosetta fue mandada a Sí. escribir por un faraón de la dinastía tolemaica. Ah, está. Por eso estaban en griego y en egipcio. Y en Exactamente, egipcio. por eso estaba en griego Y en antiguo. egipcio. Exacto, Claro. porque era un mandato real que él quería que se pudiera leer y que pudiera leerlo todo el mundo. O sea, todo el mundo que supiera leer. Pero no Claro. solamente los egipcios, sino que lo pudieran leer Los los griegos, egipcios, los sacerdotes y los que tenían el origen griego. por Y eso. se supone que ese mandato fue copiado en varias piedras. Lo que pasa es que se perdieron todas excepto la Rosetta que la encontró
que la encontraron las tropas de Napoleón De Bonaparte. Napoleón, sí. La llevaron a París y ahí, no la llevaron a París inmediatamente, quedó en Egipto y ahí fue donde Champollion, que venía estudiando hacía mucho tiempo atrás cómo descifrar los jeroglíficos, porque no fue que Champollion dijera, ay, quiero descifrar los jeroglíficos. Él venía estudiando de mucho tiempo antes y estaba muy preparado porque conocía muchos idiomas, inclusive idiomas que ya no se hablaban. Entonces empezó a extrapolar palabras que o sonaban similares o estaban escritas de forma similar con otra cantidad enorme de idiomas y alfabetos antiguos, y ahí es que él logra descifrar. No fue cosa de un día para el otro. Inclusive la historia cuenta de que cuando él logra descifrar los jeroglíficos tuvo 5 días como en una especie de desmayo del esfuerzo mental que le había llevado. Yo eso se los conté en la clase ayer del año pasado a ustedes. Mm. Bueno, los que estaban en la clase el año pasado, en realidad. Sí. ¿Qué le dio Bien, para el tipo poder haber encontrado eso, no? sí, Tiene que haber sido algo tremendo. sí, la Mm. verdad que sí. Tremendo, sí, sí. Impresionante. Increíble. Sí, la verdad que sí. Bien, esto como que ya está terminado, a no ser preguntas que nos podemos hacer y que yo no puedo contestar, pero lo que quería era, ay, mostrarles, bueno, perdón, tengo demasiadas cosas abiertas. Y esto que les quería mostrar, simplemente para recordar un poquito la complejidad del alfabeto, de la forma de escritura egipcia, ¿verdad? La escritura jeroglífica iba más allá de estas representaciones directas. Constituía un complejo sistema de signos que se leían como las escrituras alfabéticas modernas. Transmitían mensajes, sobre todo de corte religioso o de exaltación del poder faraónico. Por eso es que Gardiner dijo, bueno, esto es una oración. ¿A quién? A Hathor, porque los jeroglíficos como tal solamente se escribían cuando era algo referido a los faraones o a los dioses. ¿Ah? No podía hablar de una receta de cocina, primero porque estaba en una esfinge, en un templo, y segundo porque él, además de que ya sabía leer jeroglíficos, sabía esto, que el jeroglífico como tal solamente se usaba para hablar de los dioses o del faraón. ¿Ah? Cuando Egipto cayó bajo el dominio griego y romano, los jeroglíficos comenzaron a dejar de ser comprensibles incluso para los propios egipcios. Las últimas escrituras jeroglíficas datan de fines del siglo IV después de Cristo, o sea, los años 300 y pico, donde solo unos pocos sacerdotes conocían los últimos secretos de esa escritura. Con esos sacerdotes, cuando ellos mueren, los jeroglíficos se transforman en una lengua imposible de ser leída, porque nadie había transmitido ese conocimiento. ¿Ah? Ya no se hablaba, era una lengua muerta, y ya no se escribía, por lo tanto, era algo imposible de comprender. Eso pasó durante muchísimos años. Fíjense que estamos hablando del siglo IV después de Cristo hasta el siglo XIX, que fue cuando Champollion lo descifró. Hubieron muchos intentos, ¿no? Dentro de los primeros intentos de interpretación se encuentra la obra hieroglífica, que fue escrita en el siglo V, es decir, un siglo después de que se perdiera el conocimiento. Y digo, muchas personas trataron de hacer, como le explico, de leer los jeroglíficos. Pero bueno, no tuvieron éxito. Esos textos de la antigüedad se perdieron hasta que en la Edad Media, como dice acá, fue rescatado por un comerciante italiano quien encontró el tomo en la isla griega de Andros. A este y tantos otros métodos alcanzó la humanidad en su intento de comprensión de los jeroglíficos egipcios, los cuales creían que poseían secretos. Eso también lo que llevó a la desesperación de interpretar. Pensaban que contenían secretos del universo, de la magia, de conocimientos perdidos. Tenían algo de razón, miren que tenían algo de razón. Pero bueno, la curiosidad del ser humano, ¿verdad?
Estos son algunos ejemplos de jeroglíficos, sobre todo en muros, ¿tá? Y en un ataúd. Esto es en madera y esto es en piedra. El jeroglífico podía ser escrito en piedra, en madera, en papiro, o sea, se podía escribir en cualquier tipo de material. Los otros dos tipos de escritura solamente en papiro, que es el hierático y el demótico. Y acá dice, ¿verdad? Las escrituras. La lengua egipcia fue anotada con 4 sistemas de escrituras distintos: el jeroglífico, el hierático, el demótico y Y el el copto demótico. y el coptol, ¿tá? Los 4 sistemas de escritura los 4 son sistemas de escritura, mientras que únicamente el demótico y el copto son a su vez también diferentes etapas de la evolución propia de la lengua. Es un poco lo que decía Susana. La lengua egipcia de la antigüedad evolucionó, sí, estamos hablando de una lengua, estamos hablando de 3.500 años, por supuesto que tuvo que haber evolucionado. Al evolucionar la lengua, evolucionó también la forma de escribir esa lengua. Y las últimas dos etapas fue el demótico y el copto. Estos dos, ¿tá? El hierático y el jeroglífico son los más antiguos. En realidad, el hierático es una forma de jeroglífico mucho más sencilla, ¿tá? Es como quien anota algo en cursiva y quien anota algo en mayúsculas. La cursiva es más rápida y no necesitaba tanta perfección, o sea, el hierático no necesitaba tanta perfección. En hierático están escritos la literatura, toda la literatura egipcia está escrita en hierático, todo lo que tiene que ver con la administración, con el comercio, bueno, con la burocracia, con todo lo que ustedes imaginan, está escrito en hierático. ¿Tá? Eh, Bueno, volviendo al demótico, entonces es una lengua y su forma de escritura. Lengua y escritura demótica, lengua y escritura copta, lengua como idioma, ¿tá? Como forma de hablar. ¿Tá? Una pregunta, ¿el copto se sigue aún usando en la iglesia copta cristiana de Egipto? Exactamente. El copto se sigue utilizando, sí, únicamente como, perdón, en la misa, sí, en la misa copta. Bien, y esto es lo que yo les decía hoy, ¿no? La escritura jeroglífica se utilizaba casi exclusivamente para las inscripciones sagradas, porque significa justamente eso, caracteres esculpidos sagrados. La escritura hierática se utilizó para textos religiosos, básicamente, bueno, también otros, como le dije yo. Se trató de una simplificación de los jeroglíficos en pos de su adaptación al papiro. Por eso significa caracteres sacerdotales. El demótico se utilizó para temas privados, cuando finalmente la lengua egipcia evoluciona al demótico, porque antes el hierático era el que se utilizaba para todo esto, temas privados, jurídicos, administrativos y de la vida en común. ¿Ah? Y acá dice, surge como consecuencia de la abreviación de la hierática, con la intención de hacerla aún más práctica. Significa caracteres populares. Finalmente, la escritura copta es la transición del egipcio a los caracteres griegos. Y ahí entran los griegos de vuelta, porque los ptolomeos eran griegos. Entonces, es lo que sucedió, ¿tá? La escritura copta es la transcripción, perdón, que no es lo mismo, transcripción del egipcio a los caracteres griegos, con algunos signos del demótico. Eso es una pequeña mezcla. Significa cristiano de Egipto, lengua de los cristianos de Egipto y escritura de los cristianos de Egipto. O sea, el copto significa eso. Y el copto, esperen, sí tiene vocales, porque es una adaptación del griego a la evolución de la lengua hablada en Egipto. ¿Está claro eso? Sí. Ya, es Sí. complejo, pero cuando yo les pase todo esto, lo van a leer y Eh, ¿Cuáles son entonces los sistemas de escritura autóctona? El jeroglífico, el hierático y el demótico. El exógeno, o sea, el no autóctono, el que viene de afuera, es la escritura copta porque es una adaptación de la griega. Son complejos, ¿ah? Porque combinan
diferentes tipos de signos, fonéticos, léxicos y semánticos. Esto es, bueno, busquen fonético, ya sabemos, léxico y semántico, búsquenlo en internet y ya saben lo que van a hacer. Y alfabético porque la escritura copta es un signo y un sonido de la lengua. ¿Por qué? Porque venía del griego y el griego anota igual que nosotros, signo, sonido de la lengua, o sea, es fonética. Sin vocales, ¿tá? Los egipcios, y con vocales, el copto. Pictográficos, los jeroglíficos, no pictográfico el resto, porque están pensadas para una rápida ejecución. Y el hierático y el lemótico no tienen dibujitos, digamos así. O sea, es un signo de escritura muy similar al árabe actual. Es muy, muy similar. Ustedes busquen en internet y van a ver que casi no pueden diferenciar la escritura hierática de la demótica porque son muy similares. Obviamente para los egipcios tenían sus componentes diferentes. Somos y 13. Miren que me confundí. Bien, esto se los voy a pasar, lo van a poder leer, van a poder buscar en internet lo que no entiendan. Hay muchas cosas como la semántica, que Graciela debe de saber bastante porque ella es profesora de inglés, así que eso para los que saben idiomas quizás no les cueste tanto. A mí me costó mucho entender lo que era la semántica. Pero bueno. Es una ayuda. Si ustedes quieren ahondar, tienen las palabras difíciles para poder ahondar en este tema, que a mí me cuesta mucho darlo porque es como cambiar el chip y hablar de algo que hasta nos cuesta, nos es difícil comprender, como si estuviera hablando de chino, básicamente. Pero bueno, supongo que les quedó un poquito más claro, por lo menos eso es lo que fue mi intención. Nadie se me durmió ni nadie se fue. ¿Está claro? ¿No? Claro, sí. Claro, sí. Está. Bien. ¿Quieren agregar algo? ¿Algo que hayan pensado en estos ratos? No, solamente afirmar lo que dijo Susana, que cuando conoces algunas palabras, después podés ir adaptando, porque agarrás, por ejemplo, si conoces algunas palabras en otro idioma, agarrás un producto y con las pocas palabras que conoces atas unas con las otras y como que un poco te enterás de lo que es. Ahí va. Sí, es más o menos como si una persona quiere entender algo del alemán y Ahí va. sabe algo de inglés, por ejemplo. Alguna palabra podés sacar. Te digo porque yo tuve la necesidad de entender una palabra en alemán y no tenía ganas de abrir el traductor por una palabra. Entonces busqué una página en inglés y me salió la misma palabra en la misma ubicación. Hice lo mismo que este hombre, lo mismo que Gardiner. Y dije, entonces esta palabra que no la puedo ni siquiera pronunciar significa catedral. Ahí Fíjense. va. Eso fue porque sabía cómo se decía catedral en inglés. Y, y digo, a veces resulta, obviamente, yo no soy Gardiner y no estoy haciendo una traducción de nada, pero para algunas cosas hacer esa comparación Sí, sirve, sobre todo el alemán y el inglés que tienen mucho en común, ¿no? sí, Decime, tienen Alicia, mucho en común, tienen sí. mucho en común. Sí. Alicia, antes que te olvides, ¿qué me vas a preguntar? No, no, el comentario nomás. Sí, Que digo, que a mí no me cabe en la cabeza que no puede, ¿cómo podés leer algo que no tenga vocales? O sea, ¿será que cada signo le corresponde a alguna de las vocales? Siempre. claro. Porque si a mí me ponen una palabra nuestra, solo las consonantes, viste que uno cuando aprende a leer, después lo lees sin leerlo, como cuando aprendes a leer, Pero lo lees, letra por letra. lo lees, porque hay muchos ejercicios, inclusive que se Sí, comparten sí. en WhatsApp. Incluso nos ponen patas para arriba y ponen Sí. el texto a ver si lo podés Sí, descifrar Y y lo lo lees, descifrás.
No tiene las pero vocales, no sé, igual no lo me lees. cabe. ¿Viste? Vos misma te contestaste lo que estabas preguntando. Sí. Claro, pero es que no me cabe, o sea, necesito las vocales. Yo soy Pero muy... hacer un ejercicio en tu casa, sacale las vocales a cualquier palabra que sepas cómo se lee. La lees igual. Sí. Pero ellos El cerebro está programado para justamente que con vos las sepas vocales, leerlo. Mira, ¿no? yo estoy mirando acá El- donde dice Zoom reunión y le saco las vocales y dice Sí, ahí va, acá abajo, Zoom. Y no necesito tener las dos O para saber que dice Zoom. Esperá que Beatriz me está haciendo Zoom. seña de todos los colores. Sí. está, No, yo está. te digo que eso pasa cuando estudias taquigrafía. Claro, Taquigrafía tenés símbolos y ahí juntas todas las Sí, palabras. Sobre tenés un símbolo que sabes que ahí dice sobre, entonces es medio parecido. La taquigrafía es eso también. exacto. Pero no tiene que ver también con que ellos hablaban sin Claro, vocales. ahí va, exactamente. Era su idioma, Claro. claro. Y digo, cuando a vos te enseñan a leer jeroglíficos egipcios, te muestran cuáles son las claves para comprender, porque además ellos no usaban ni sustantivos, ni adjetivos, ni nada de lo que tiene nuestro idioma, nuestro idioma, ¿tá? Pero había signos jeroglíficos que te señalaban, por ejemplo, si hablaba de una mujer o de un hombre, había un símbolo específico para que vos entendieras que esa frase iba a ser ¿cómo les puedo decir? Femenina o Era masculina. femenina o masculina. Ahí va. Exactamente. Con los nombres, que si no nosotros los nombres, y ellos parece que tampoco, los nombres podían ser indistintos. Entonces, ¿cómo hacían para demostrar que estaban hablando de una mujer? Bueno, le ponían un símbolo determinativo, así se llaman, me vino a la mente. Determinativo, quiere decir que determinaba el sentido de la oración. Ese único signo jeroglífico determinaba toda una oración. A veces estaba al principio de la oración, a veces estaba al final o en el medio, no importa. Pero lo que hacía ese símbolo era dar la pauta de lo que vos estabas leyendo. Para que tengo como tres manos levantadas, Susana. Ay, Es lo mismo que para Alicia, por ejemplo. Vos decís la letra K. ¿Dónde está la A? No, es K, en realidad. Vos decís la letra B, nosotros decimos B, y no es BE, sino que es boba, buba, lo que sea. Te quiero decir, Sí, eh, entiendo. cuando ellos hablan con consonantes, ellos, de repente, vos no vas a ver la letra vocal, pero cuando ellos hablan, sí aparece, Ahí va. ¿entendés? O sea, vos, porque por ejemplo, yo siempre me lo preguntaba eso que dice ella, porque si vos mirás, a mí me tocó, viste, yo por mi trabajo tuve que interrogar a gente, a finlandeses cuando vinieron a hacer la UPM. Ah, Bueno, era horrible, porque escribir el nombre de la persona era imposible para nosotros. Pero claro. el tipo te hablaba y por ejemplo, podía decirte Kakushke o lo que sea, pero cuando lo escribías no era como vos lo estabas escuchando. Es lo que yo te digo, nosotros, por ejemplo, decimos A, la ata, pero decimos B, C, D, le agregamos algo. Pero después cuando la ponemos en una palabra, No le ya ponemos. no es casa por, o es coma, Ahí por, ¿entendés? va. por eso yo decía que para ellos las consonantes tendrían como una vocal, Sí, determinada vocal adherida. sí, Ya, claro, claro, es eso, sí, sí, es lo mismo que ta. dijiste tú, sí, sí, ellos, por eso yo dije, no es las escribían, pero las conocían, o sea, las pronunciaban, Mm, ¿tá? O sea, al escribirlas se las salteaban, por decir, como dice acá Zoom, que acá abajo, que está escrito con una Z y una O, una M, claro. perdón, y no dicen las O, pero yo sé que dice Zoom, yo sé que dice porque vi la palabra escrita entera en otro lado, ¿verdad? Pero no importa. Me refiero a que el sistema era ese mismo, pero no se olviden que todo este sistema lo conocían unas pocas personas. Claro, era muy difícil.
Después cuando llegó al copto, digamos, lo sabían leer muchas más, porque era un sistema de escritura más fácil, pero no significaba tampoco que el egipcio común y corriente no entendiera a qué se refería, porque ellos tenían una especie de comprensión de los símbolos jeroglíficos como tal, como por ejemplo la gente sin letrada de la Edad Media, cuando se paraban adelante de un pórtico lleno de dibujos o estatuas o figuras, ellos sabían lo que decía ahí, por más que no supieran leer. Por eso es que el jeroglífico como tal te dice que es un pictograma, un ideograma, o sea, te da una idea completa o una parte de la realidad, algo de la realidad. Vendría a ser lo mismo, ¿ah? En esa cantidad de figuras, de dibujos, ellos expresaban mucha cosa que llegaba al común denominador de la gente. Decime, Fabiana. Bueno, no tiene que ver con este idioma que estamos hablando, pero en China pasa algo que es, hay muchos dialectos, creo que son 8 o 9, que en realidad sí, hablado puede que no se entiendan, pero la escritura es una sola. Ahí va. A la hora de escribir pueden tener alguna diferencia en la forma gramatical, Sí, pero la palabra escrita es una sola. Sin embargo, al hablarlo, lo hablan de diferente forma. O sea, pueden no entenderse al hablarlo, pero sí, al escribirlo, claro. todos escriben lo mismo con las Ahí mismas está. palabras. Quizás era algo Sí. que No es más bien por los sonidos que... se practicaban. Claro. Sí, sí. Hay Así- muchos ejemplos en la actualidad que pueden adaptarse a esto, que si los razonamos, o sea, nos empiezan a parecer un poco más sencillos, un poco más El normales. alfabeto fonético internacional, por ejemplo, ahí también tenés un ejemplo. Ahí va, exacto. Sí, o sea, después que lo empezás a hablar en algún ámbito donde se dé, porque yo esto no lo voy a hablar con mi marido porque me dice, déjame en paz. Pero digo, nosotros que tenemos un punto en común que nos gusta la historia y todo esto, pienso que acá sí se pueden expresar o hablar de estos temas, ¿verdad? Bueno, nos quedan muy pocos minutos, así que los Ixos quedarán para la clase que viene. Yo Bueno, estuve, yo estuve investigando algo de los Ipsos sí, sí. sí, y estuve investigando cuando entraron los caballos a Egipto, cuando entraron los camellos, Mirá, Sí, los famosos camellos que yo les dije los que no eran de qué esa camellos. época, forma. tal cual. Bueno, no sé, Graciela, ¿vos querías decir algo hoy? Me pareció que levantabas la mano. Graciela Cerventi. Sí, si ustedes piensan cómo nos enseñaron a leer a nosotros y cómo se enseña a leer actualmente, hay una gran variedad, una Sí, variación total. A nosotros nos enseñaban sílaba por sílaba y ahora la lectura es global. sí, Global. Por eso nosotros somos capaces de leer toda la palabra con una final y una inicial, es nada verdad. más. Mm, Eso se llama lectura global y es un ahí sistema va. de lectura. Sí, sí, Claro, cierto. tal cual. Pero lo que Y a les eso me decía refiero. lo que les decía de una frase sin vocales, podemos leerlo. Nos cuesta, pero podemos leerlo. O sea, no vamos a leer un libro sin vocales, pero un par de frases se pueden leer. Eh, Mm. Porque como dice Susana, aunque sea por fonética, sabemos cómo es el sonido de o sea, nosotros conocemos el sonido de la vocal y cómo se nombra en nuestro idioma, como ella dijo, la B no se escribe BE, se escribe solo la B. Y la H tampoco pongo HACHA, yo pongo la H solamente. Entonces ya con eso me da la pauta de cómo se puede llegar a vocalizar, digo, una palabra aunque no tengan las vocales. Eh, bueno, vamos a terminar acá porque mi cerebro ya, Que hace no sé, frío.
No se Tomar un olvida. café. Y mañana tengo otra clase, así que bueno. Bueno, gente, Bueno, mañana nos Bueno, que vemos. pasen bien, gracias. nos Bien. vemos. Nos vemos. Gracias, Chao. Andrea.